Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Como siempre, agradecemos el acompañamiento que nos hacen desde muy tempranas horas de la mañana y sobre todo para poder informarse cómo está el mundo. Y ahora, pues, en esta hora y media, vamos a conocer aspectos muy importantes sobre los temas que hemos anunciado previamente. En la primera parte nos acompaña el economista Alfredo Milián, con quien vamos a hacer un análisis sobre la situación económica del mundo y particularmente la nuestra, tomando como punto de referencias algunas proyecciones de crecimiento que tendrá el país, que de acuerdo al mismo Banco Mundial andamos alrededor del 2.7% en materia de crecimiento, comparado con Centroamérica andamos como siendo el más bajo. Ya vamos a ver las razones que encierra esta calificación o esta proyección. Además vamos a hablar acerca del tema de cómo impacta la inflación, la economía local, entre otros aspectos que, por cierto, se están abordando en el marco de la Cumbre de las Américas en los Estados Unidos y donde ya el gobierno, a través de la vicepresidenta Kamala Harris, ha logrado dar a conocer que estarían de alguna manera llevando una inversión privada en Centroamérica alrededor de 1.900 millones de dólares. Esto fue lo que precisamente tomó como punto de partida Kamala Harris, quien en su momento pues ha estado dando pormenores acerca del grado de inversión que van a hacer estos actores importantes del sector privado en áreas que tienen que ver precisamente cómo expandir y mantener redes móviles y banda ancha en los países del Triángulo Norte. También se habla de parques industriales y otros aspectos importantes que vamos a aprovechar a hablarlos. Don Alfredo Milián, me da mucho gusto, como siempre, conversar con usted estos temas que sin duda alguna representan un hito importante en el quehacer de una lectura importante para un país como el nuestro, la economía. Bienvenido. Don Ernesto, para mí es un placer acompañarlo en estos programas con toda sinceridad. Son programas que yo considero bastante avanzados desde el punto de vista de la proyección nacional y felicitándolo nuevamente por mantener una secuencia muy estable desde el punto de vista de las presentaciones y los debates, tanto aquí como en su radio Fuego. Programa de radio. Así es. Gracias por sus palabras. Bienvenido nuevamente. Como siempre, los invito a ustedes a que participen, ocupen nuestras redes sociales para hacernos llegar comentarios que tengan consistencia y sobre todo que nos ayuden a enriquecer la dinámica de conversación con nuestros invitados. Eso será la primera parte. Bueno, hablemos un poquito desde el punto de vista de estas proyecciones de crecimiento. ¿Qué significa? Tal y como nos proyecta el Banco Mundial, que El Salvador va a crecer menos de lo previsto en el año 2022, si lo vemos en términos comparativos en una tabla, no sé si la tenemos ahí, producción, comparado con los países de la región. Don Alfredo, ¿y qué significa eso? Bueno, yo creo que lo que el Banco Mundial está haciendo es simplemente generando una opinión en tiempo por el cambio que la economía mundial está sufriendo. Para nadie es ajeno de que estamos viviendo unas condiciones muy alarmantes y esto es conducivo a lo que potencialmente puede ser una recesión económica. El Deutsche Bank, por ejemplo, ha dicho que las regulaciones que la Reserva Federal de Estados Unidos ha adoptado que va a frenar completamente el tema de inversión. La Reserva Federal tiene planificado subir 2.5% más en las tasas de interés. Cuando usted tiene una inflación desmedida, lo que usted hace es poner frenos. Y esos frenos precisamente es subir las tasas de interés oficiales. Quiere decir que el dinero en los bancos para un préstamo, para un préstamo hipotecario, para una casa,
ya no van a ser del 3.5% si usted quiere sacar ese crédito. Van a ser arriba del 5%. Eso automáticamente baja la presión de ese crecimiento de la inflación. Y en este caso estamos hablando de que no solamente eso está ocurriendo, porque esto es parte de una política monetaria de los Estados Unidos. Estados Unidos ha entrado en una tendencia muy clara de subsidios en su economía. El dólar ha estado subsidiando por más de 3 trillones de dólares para paliar precisamente el deterioro económico que se le está dando. Y como le digo, ya hay muchos que están diciendo que se viene una recesión grande porque estamos ya en una burbuja. Una burbuja económica que se dio en el 2007 y en el 2008, cuando llegamos a una situación en que hubo una quiebra muy notable de los bancos y que estuvimos a punto de entrar en una recesión mundial. Entonces esta situación, por supuesto, eleva mucho la situación de la dificultad de utilizar, y eso quiere decir también que estamos pensando de que si eso va a contener realmente la inflación. Hay muchos que dicen que no, y que la inflación va a seguir subiendo indefectiblemente. Ok, voy a hacerle una pregunta porque quiero de alguna manera traducir la parte del análisis técnico a lo que más fácil podemos digerir nuestros televidentes o los que están viendo este programa. Voy a hacer una pregunta así muy práctica. A partir de este planteamiento introductorio que nos hace, ¿qué es mejor, tener el dinero en su casa o tenerlo en el banco? Bueno, hay muchos... Bien sencilla, ¿no? Pero perdón un poco la pregunta. No, esa es una pregunta muy importante. Porque claro, depende de los países. El Salvador es un país relativamente claramente pobre. Somos un país pequeño. La población salvadoreña no tiene muchos medios para mantener valor de sus activos. ¿A dónde mete? Cuando nosotros tenemos una economía informal arriba del 50-60%, lo que ya se conoce de que El Salvador, el 70% de la población salvadoreña no participa en bancos, no tiene cuentas bancarias. Entonces, ¿a dónde pone el dinero? En el colchón o debajo del colchón. Pero el asunto es que también a nivel mundial hay esa tendencia, y muchos de los grandes analistas están diciendo que lo mejor es tener activos libres, es decir, tener dinero directamente en vez de tener en inversión, porque la inversión es incierta. Cuando usted tiene una situación y usted vea los índices de Wall Street, S&P 500 y los demás, todos son a una tendencia a la baja. Quiere decir que el capital accionario es menos atractivo. Aunque que los hay varias formas. Que los bonos son menos atractivos. Aunque hay varios tipos de inversión. Una inversión en un inmueble que no le representa es diferente a una inversión accionaria. Usted habla de bienes raíces. Por supuesto que en El Salvador, ¿cuál es lo tradicional? Que nosotros tenemos por lo menos un terrenito, que tenemos una casa. Y ahí lo tiene invertido. ¿Qué es lo que pasa cuando eso ocurre? Hay una inflación, y en este momento una casa que yo puedo comprar por $70,000, en un año va a subir por lo menos un 10%. Es más, la inflación que se está calculando en El Salvador en este momento es arriba del 6%. La perspectiva es que esa inflación va a continuar. Estamos al 7.4, creo. Por eso, y Estados Unidos está arriba del 9%. Janet Yellen, que es la secretaria del Tesoro, está diciendo de que no es sostenible una inflación de esa naturaleza. Y le van a poner todos los frenos posibles. Lo mismo la Unión Europea, porque el Banco Central Europeo está tomando ya medidas que ya no puede sostener. La Unión Europea, con la guerra de Ucrania, está en una situación impasable. Ya está completamente dividida sobre cuáles van a ser los efectos de la guerra de Ucrania y qué efectos va a tener. Pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la guerra de Ucrania, usted está hablando de que a Ucrania se le llama el granero de Europa. Es donde se hace la mayor cantidad de granos y por supuesto, de trigo. Pregunte aquí cuáles son los precios que han subido más. Harina.
y todos los panaderos le van a decir que los panes van a subir, definitivamente, porque eso es un factor importante que nos está impactando. Pero el más importante de todos es el tema petrolero. El tema ese es imparable. No tiene ningún freno en este momento. El barril de petróleo está llegando a $124 el barril, el Texas y no el Brent, que el Brent es el europeo que crece todavía más. Si nosotros estamos importando 52,000 barriles de petróleo en la factura petrolera de El Salvador cada día, y el precio es $124, usted está hablando de que nosotros estamos en la factura petrolera gastando $6.5 millones diarios. Eso quiere decir que ese factor y también el gas natural va a tener ese tipo de ascenso desde el punto de vista de los precios. Entonces, ¿qué vamos a hacer realmente para contener ese impacto? Ese es un impacto que le va a afectar el transporte, que le va a afectar la energía eléctrica. Todo, a pesar de que, por ejemplo, El Salvador ha tenido la suerte de tener una empresa ya en Acajutla de más de $1,000 millones que va a generar energía eléctrica con gas natural. Eso a nosotros nos va a dar una ventaja muy importante. Ahora, usted me dice, bueno, ¿y a dónde están las inversiones en El Salvador? ¡Qué extraordinario! No podemos nosotros seguir las tendencias mundiales y decir, es que El Salvador no tiene inversión extranjera. Es completamente equivocado. ¿Sabe por qué? Porque El Salvador tiene una economía interna que en este momento está en forma ascendente. Las remesas familiares han subido y van a llegar a los $8,000 millones. Las inversiones privadas en vivienda, según Casalco, van a subir arriba del 20%. Y para nadie es extraordinario todo lo que se está construyendo en El Salvador en los nuevos edificios. No son... Bueno, el sector exportador, lo decía la semana pasada, que habían crecido. Por supuesto, el sector exportador ha crecido, el sector de bienes y servicios ha crecido, el turismo solamente... Ahora, ¿cómo se traduce eso en un buen vivir? Digamos, desde el punto de vista de lo que veíamos ahí, sobre todo el grado de inflación y el golpe directo en el tema del bolsillo, especialmente en el poder adquisitivo. El poder adquisitivo, usted le ha dicho, la canasta básica ampliada. Fíjese bien, nosotros apenas estamos en $366 con el 20% que de suerte aumentaron los salarios mínimos en El Salvador. Eso fue un paso trascendental muy importante. Pero eso no es suficiente porque solo la canasta básica va a subir al 20%. ¿Cómo cubre usted ese poder adquisitivo insuficiente? Es que no tiene manera de hacerlo más que tomando políticas adecuadas que puede, y el único que lo puede tomar es el sector empresarial y el sector gobierno, que son los que están más dados a tener esa posibilidad. Pero lo que lo quiero decir es que hay un crecimiento muy grande interno de la economía salvadoreña, que es lo que se está sosteniendo precisamente el empleo, y con ese podemos hacer frente precisamente a contrarrestar la inflación predatoria que tenemos. Ahora, este tema de la inflación y cómo está de alguna manera elevando los precios de los productos, puede en algún momento tener un impacto sin duda alguna de afectación grande para la economía y a esas metas de crecimiento, que creo que es 2.7% en la proyección de crecimiento, ¿no? Sí, exactamente. Y lo que usted está viendo es que el Banco Mundial, es más, el Fondo Monetario en noviembre, cuando vino la misión, dice claramente que después de la pandemia las medidas del gobierno fueron positivas porque recuperó crecimiento. Claro. Algunos están diciendo de que eso es un rebote y de que eso no tiene la misma validez del crecimiento económico. Pero yo lo llevo a otra situación. ¿Cuál ha sido el promedio de crecimiento de El Salvador desde el año 2000, que fue cuando dolarizamos? Digo el año 2000 porque eso ocurrió en noviembre, el principio del gobierno del presidente Flores. Y entonces se lanza desde ese momento una dolarización. ¿Por qué?
porque El Salvador había tenido 12 años ininterrumpidos de bajo crecimiento, de cero crecimiento, en que los Estados Unidos sostuvo la economía salvadoreña. ¿Qué es lo que pasa cuando usted pasa un periodo muy grande de no crecimiento económico, de crecimiento económico cero? Ocurre lo que ocurrió en El Salvador, lo que se llama el mal holandés. Quiere decir que hay de repente cuando el país revienta y tiene que crecer lo que no creció en 12 años. Entonces, cuando eso ocurre, precisamente hay una dolarización natural. El Salvador tenía, por la enfermedad holandesa, que así se llamó, la capacidad de convertir todos sus colones en una sola noche. Y de hecho, en una sola noche dolarizamos. ¿Qué es lo que pasó después de eso? Que desde el año 2000 ya no hubo crecimiento, sino que el promedio del crecimiento de El Salvador ha sido más o menos el 2%. Por 21 años, El Salvador ha crecido a un promedio del 2%. ¿Qué pasa cuando estamos hablando en una recesión que se nos proyecta de 2.7? Cuando el crecimiento económico que el Banco Mundial le ha dado a América Latina es 2.5. Si América Latina va a crecer a un promedio de 2.5 y El Salvador va a crecer a 2.7, aunque la crítica perversa salvadoreña dice de que eso no es crecimiento, que es un crecimiento negativo. Eso no es cierto. El Salvador se mantiene precisamente en un crecimiento de 2.7, que es superior a los 21 años de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasó en esa ocasión? Cuando nosotros dolarizamos, que en esa época eran las políticas neoliberales, y nosotros fuimos a Washington a vender El Salvador y la dolarización salvadoreña. En Washington le dijeron al Dream Team, que era el equipo de ensueño neoliberal, de que no lo hicieran. En primer lugar, porque esa era una moneda que no le correspondía a El Salvador. Era dolarización. Ahora, nosotros en ese momento nos vanagloriamos con nuestros hermanos centroamericanos y les decíamos, El Salvador va a ser el centro mundial del financiamiento como Panamá. Las tasas de interés van a bajar y entonces los préstamos van a ser activos. Vamos a tener un crecimiento sin límites. Y todo eso, ¿qué resultó realmente con la dolarización? Nada de lo que eso dijeron se dio. Entonces, Centroamérica después se burlaba de nosotros de que ellos estaban creciendo el PIB más con mayor capacidad que El Salvador. Entonces realmente esta situación es una situación que es afectada por el tema mundial. Ahora, una pregunta, después de esa, digamos, valoración muy específica de cómo está la economía del país, yo estaba esta mañana leyendo el editorial del periódico La Prensa Gráfica y hacía mención de la necesidad de que ya es hora que en el país se reconozca, se lo voy a leer, no sé si lo podemos también colocar allá. Ya es hora de que alguien explique la situación económica agravante que tiene el país. Así, ya es hora de, lo dice directamente, ya es hora que el gobierno reconozca la crisis económica. Este es el editorial de La Prensa Gráfica de este día. Alguien debe explicarle a los salvadoreños lo que va a pasar con la economía. Alguien debe recomendarles que se preparen para una crisis macroeconómica que, si bien impulsada por vientos internacionales, aquí reconoce que no es un problema nuestro, ¿verdad?, batirá fuerte debido a una vulnerabilidad doméstica que el gobierno de alguna manera, pues aquí ya señala, ha profundizado por sus devaneos, dice acá, con el Bitcoin, por ejemplo, el posicionamiento internacional y dice el trabajo del cuerpo diplomático también, de lo que no se ha hecho. Yo creo que esa es una pretensión que realmente, le repito, solamente este trimestre hubo una recaudación de impuestos, ¿correcto? Sí. Que fue 36% más que la recaudación del año pasado. Estamos hablando que la perspectiva, el 98% de los contribuyentes de El Salvador pagaron sus impuestos el primer trimestre. Esto llevó al Ministerio de Hacienda a decir de que este año en recaudación de impuestos se van a lograr 2.500 millones que entran al Fondo General de la Nación para inversión directa. Esa pretensión de que El Salvador va a caer en impago,
estanflación y una serie de críticas perversas que realmente están viendo muchos críticos, incluyendo la noticia que usted está oyendo. El editorial, es el editorial de la... Puede ser el editorial, pero lo que le quiero decir es que eso es una tendencia que no tiene ningún tipo de reconocimiento sobre los casos positivos que tiene El Salvador. ¿Por qué? Lo que pretende es, dígame cuál es la parte negativa de la economía salvadoreña. ¿Y por qué no dice, concretamente, yo no he escuchado en ningún momento que ese tipo de noticias reconozca medidas económicas positivas? Y eso es muy importante porque yo creo que tenemos que ser objetivos sobre el crecimiento de El Salvador. Es parte importante de conocerlo. Y yo no, aquí hay libertad de expresión concretamente, por supuesto, y yo a mí no niego pues de que en este caso el editorial de la prensa gráfica hable de que detallemos la crisis económica salvadoreña, que nos digan cuál es. Bueno, de hecho lo está haciendo usted, describiéndonos de que tenemos un problema mundial, ¿verdad?, para la cual hay que prepararse como país. Y es una tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque la inflación no es producto de Ucrania. La inflación es producto del COVID-19, cuando el mundo se paralizó y dejó de gastar dinero. Eso afectó la cadena de suministros. Porque si el público no está consumiendo, ¿para qué va a producir usted bienes y productos? Y a eso no tenía, entonces lo que se decía, el combustible, el alza del combustible, que creo que es el que va a generar pero impacto. es que la crisis del combustible igual se dio en una combinación de factores. Pero luego el 24 de mayo se da la crisis de Ucrania. La crisis de Ucrania es espantosamente grande y que está afectando sin límites en este momento. Como le digo, la economía de los Estados Unidos y la economía europea básicamente están en una crisis profunda. Y estamos hablando de la perspectiva que se da una recesión mundial. Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros como salvadoreños, que somos un país pequeño, para poder paliar situaciones como esa? Yo creo que se han dado muchas cosas. Cuando el tema del COVID, el gobierno creo que fue muy positivo en poner los paquetes de alimentos de una manera directa que benefició mucho a las personas que no tenían recursos. Y también el tema de empleo. Yo creo que eso es muy importante. Cuando estamos hablando, y muchas de las críticas que ahora se les ha dado de hablar de esta inflación es algo extremo desde el punto de vista de lo que representa. Es cuando se te dan condiciones en que hay hiperinflación y bajo crecimiento. Pero esos dos no son solamente ellos, sino que para que haya una estanflación tiene que haber otro factor más importante, que es un desempleo masivo, como se dio en 1929 en la gran recesión de los Estados Unidos, en que no había un solo puesto de trabajo. Eso causó precisamente una estanflación seria. Cuando Keynes ayudó al presidente Roosevelt a solventar y a diseñar lo que se llamó el New Deal, que era el nuevo acuerdo para recuperar la economía de los Estados Unidos. Eso se dio en 1930. Entonces, eso fue lo peor que puede haber en una economía. Pero ahora se ha dado de que mucha gente está diciendo El Salvador es insolvente. El Salvador no va a poder pagar los 800 millones en enero, la responsabilidad que tiene con el Fondo Monetario. Es mentira. Claro que tenemos suficiente capacidad y lo ha dicho el ministro de Economía. Pero lo que pasa es que mucha de esta crítica perversa es la misma. ¿Qué pasó cuando dijeron se introdujo el Bitcoin? Y entonces... Iba a preguntarle, ¿es el Bitcoin la salvación del problema del cual en algún momento ellos ven? Déjame terminar este punto. Cuando se dijo, el Bitcoin va a entrar en El Salvador en curso legal, ¿cuál fue la crítica perversa? El Bitcoin va a ser de tal manera que van a desaparecer los dólares del Salvador. Ya no van a haber dólares. ¿Por qué lo va a consumir el Bitcoin? Después, el Bitcoin, entonces, esa economía Bitcoin se presta para todo lo que es el lavado de dinero, que van a venir grandes inversionistas, billones de dólares,
contra el dólar en El Salvador. ¿A dónde está ese resultado? No hay resultados de esa naturaleza. ¿Qué pasó cuando dijeron de que precisamente el Bitcoin era demasiado? Iba a generar una serie de desajustes en el país. Después, cuando nosotros nos damos cuenta que para que el Bitcoin sea grande todavía hay y falta tiempo para maduración de eso. Entonces ahora la crítica es lo contrario. No hay Bitcoin en El Salvador. Nadie en El Salvador acepta el Bitcoin. Cuando todos saben que 2 millones tienen el Chivo Wallet en funcionamiento, usted va a un supermercado y encuentra una fila que dice para Bitcoin. Entonces, lo que pasa es que tarda mucho en que el Bitcoin tome su punto. ¿Y de dónde va a venir? Va a venir de las remesas familiares. Un punto importante que complementa un poco digamos, la pregunta en la que le hacía. ¿Es el Bitcoin como, digamos, la salvación de los problemas que en ese momento pueden darse a partir de lo que hemos hablado? Yo creo que es muy importante de tener en cuenta una cosa. El criptoactivo, ¿sí? Y cuando yo me refiero al criptoactivo, no solamente me refiero al Bitcoin, me refiero también a lo que se llaman los stable coins, CBCDs, que los bancos centrales del mundo están produciendo, que el Fondo Monetario ya los aceptó porque son monedas fijas, acuerpadas por Banco Central y reservas. Ahora, existe el otro criptoactivo, que son las monedas transables. En este caso estamos hablando de los altcoins, que son las monedas alternativas, entre las cuales hay muchas, incluyendo el Bitcoin. Pero sí sabemos una cosa, que el criptoactivo está aquí para quedarse, no va para atrás. Es decir, es algo con el que tenemos que vivir. ¿Y qué es? Es un refugio, porque es un activo de refugio en donde usted puede invertir. Luego, ¿qué es lo que vemos en el gráfico del valor actual del Bitcoin? Mira, se va a mantener en los 30. Por supuesto, ha estado en los 30 el último mes. Coincide con la baja de los activos en el mercado de valores. Entonces, eso se va a quedar ahí. Va a estar subiendo desde 29 a 31, 29, 31. ¿Y no a 60 como andaba? 57 a 60 como llegó. ¿Cuándo? ¿En tiempos pasados? No. Llegó a 68 mil. 68, por eso le decía. Creció enormemente. ¿Y por qué es que el Bitcoin es un refugio? Primero, porque no puede haber más de 21 millones de Bitcoins en el mercado. Segundo, porque usted cierra la demanda. Y si usted cierra la demanda, entonces, si usted cierra la oferta, y si usted cierra la oferta, entonces el precio tiende a subir. Y eso va a continuar, en eso sube y baja. Una vez que la economía de los Estados Unidos se estabilice desde el punto de vista, ¿qué es lo que va a suceder con esta increíble inflación y esta crisis mundial que nosotros tenemos? Usted va a ver entonces que el Bitcoin va a tender a subir, no solamente el Bitcoin, todas las monedas alt. Entonces es básico que eso sigue siendo para muchos, y todavía dicen que va a ser un refugio precisamente en un activo en que usted va a poder ahorrar. El Salvador todavía tiene un principio de inicio del Bitcoin, pero tiene una cosa muy importante, que somos el primer país del mundo que le dio curso legal a una moneda encriptada. Eso, escúcheme, el tema importante es que el Fondo Monetario, el Banco Mundial todavía no saben qué hacer con el criptoactivo. Y entonces parte de esas negociaciones que están en proceso de El Salvador con el Fondo Monetario, como lo dijo el señor Rice, que fue el vocero del Fondo Monetario, dijo que las negociaciones continúan, pero que el tema principal para el Fondo Monetario es el tema de cómo vamos a manejar el criptoactivo. Eso es muy importante. Quiere decir que toda la crítica perversa, igual que dijeron, que ya no hay negociaciones con el fondo. Bueno, yo los invito a que me digan por qué
después de que el señor Rice ha salido de que sí estamos negociando, como negoció Argentina. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Están diciendo algo que es una mentira, engañando al público salvadoreño. Porque hay una negociación con el fondo clarísima. Entonces, ¿cuándo la vamos a concluir? Esa es la pregunta importante. Ahora, ¿el atraso es bueno o es normal? ¿O es normal? No, el atraso es negativo. No, es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que solventar algunas disposiciones, porque el artículo 4 así lo establece. Estamos hablando de 1.300 millones que vamos a conseguir del Fondo Monetario. Entonces eso es muy importante, de que nosotros tengamos una situación de negociación clara. Y ventajosa, diría yo, y ventajosa, ¿no? Y ventajoso. Argentina tardó 1 año y medio para 40.000 millones de dólares, también de otro stand-by mucho más grande. Y entonces todavía está en revisión. Entonces no hay por qué preocuparse. Y no hay por qué preocuparse. Es claro que estamos negociando con el fondo y que lo vamos a conseguir. Ok, interesante el punto, porque me ayuda a despejar todas esas dudas que en algún momento también con el ministro de Hacienda lo hemos conversado, y él ha dicho, pues no hay ningún problema, seguimos bajo la línea de la negociación. Estamos en la disponibilidad del cumplimiento de las obligaciones que tenemos para enero, el pago de los 800 millones de dólares, y otros aspectos que tienen que ver precisamente con la parte medular de la economía. A ver, hay economistas, voy a hacer una pausa y voy a dejar planteado este tema. Hay economistas, hay críticos, aquellos que están observando mucho lo que es la Cumbre de las Américas. Este nuevo capítulo de donación que anunció la vicepresidenta Kamala Harris, ¿sí? 1.900. Y anteriormente habían dicho de 3.000 o 4.000 millones para el Triángulo del Norte. Pero acuérdese. Hablamos de esto cuando regresemos para ampliarnos y ver desde su perspectiva. De acuerdo. ¿Cómo concretizar esta solución? De acuerdo. ¿Es cierto esto o es mentira? Voy a la pausa. No me cambies. 7-2 minutos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, seguimos conversando en esta primera parte con nuestro buen amigo, el economista don Alfredo Milián, con quien hemos hecho un repaso sobre la situación económica del país y el mundo, tomando como punto de referencia aspectos medulares que han estado gravitando en el análisis, en el discurso, en el debate mismo de cómo está la situación mundial, impactando economías como la nuestra y por supuesto también algunos factores de inflación que los hemos analizado. Hagamos pongamos una mirada hacia los Estados Unidos, a la ciudad de Los Ángeles, donde se lleva a cabo la Cumbre de las Américas. Por cierto, vi una fotografía muy importante, bastante, emblemática, de la canciller Alexandra Hill con el presidente, su esposa, ¿verdad? En la cual, donde se hacen anuncios importantes, Alianza Económica para las Américas. Pero más a eso, muchos economistas dicen, bueno, otra vez Estados Unidos anuncia a través de una inversión privada 1.900 millones de dólares para el Triángulo del Norte. Básicamente, el tema de Estados Unidos, hay que dividir esta conferencia de las Américas en Los Ángeles en dos partes. Uno, ¿cuál es la agenda de los Estados Unidos? Que creo que es la parte más importante. La última agenda que hubo en el 94 fue un total fracaso de parte de Estados Unidos, cuando Estados Unidos pretendió de que toda América Latina iba a tener un tratado de libre comercio con Estados Unidos, condicionado a las facilidades que pretendía Estados Unidos en ese momento. Claro, Estados Unidos logró tratados importantes con México, Canadá, Centroamérica y algunos otros países de América Latina, pero la mayoría de los países de América Latina prefirieron la negociación en Ginebra, que era de nivel mundial. Entonces le dijeron que no a Estados Unidos. Estados Unidos ahora pretende una nueva agenda, que es importante que Estados Unidos persiga la migración. El tema importante de esta agenda es migración. Pero entonces ha procedido a hacer una agenda y a tomar una serie de decisiones que no son lógicas. Y cuando digo que no son lógicas, es que no puede excluir a países
americanos. En este caso está hablando de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba. Si esta conferencia hubiese sido en cualquier otro país de América Latina, yo le aseguro que si hubiera sido en Brasil, en Argentina, en Perú, en donde fuera, en ningún momento una agenda de esa naturaleza hubiese dicho vamos a excluir países americanos. Además de eso, va a invitar a España como un partícipe cuando no tiene la participación de otros países americanos. Esto ha dividido la conferencia mundial en dos partes muy importantes, especialmente dirigidos por México, Argentina y otros países que habían dicho que no iban a participar. De suerte, a última hora Estados Unidos va a tener una conferencia que no estoy seguro realmente en qué va a parar, pero hay muchos que tienen una mala visión de los resultados que van a hacer. 1,000 y pico de millones de dólares se dieron en la época de Obama, cuando por el mismo propósito migratorio, ¿qué es lo que pasó? Que Estados Unidos iba a financiar la parte migratoria, que inclusive en El Salvador iba a haber las entrevistas con los que pretendían entrar a los Estados Unidos como migrantes, pero todo eso se terminó en la época del presidente Trump. Entonces, ese dinero que se destinó se fue reduciendo cada vez más y nosotros nos quedamos con por 250 millones de dólares todavía de financiamiento de ese programa original. Ahora estamos hablando de 1,900 millones. Vamos a ver cómo se va a repartir ese pastel y cuál va a ser el propósito de la agenda. Yo no estoy seguro. Y la otra pregunta es, hay países como Honduras que había dicho claramente que no participa, y los países del Caribe pequeño tampoco van a participar porque no pueden aceptar la exclusión de países americanos. Y por principio yo creo que esa es una equivocación, porque no importa qué es lo que Cuba, Venezuela puede decir en una conferencia de esta naturaleza, como cuando tenemos conferencias en Naciones Unidas, se puede decir lo que el país, el Estado, se está manifestando para presentar sus posiciones nacionales. Entonces, una conferencia interamericana tiene que tener ese contenido absoluto. Así es que vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. No sé cuál va a ser la posición de El Salvador, si El Salvador aceptó participar, pero si vemos a la señora canciller, hay una delegación encabezada por la canciller. Hay una delegación que va a estar presente, como México, el ministro Ebrard es el que va a participar en vez de Honduras, el vicepresidente Narrala. El vicepresidente. Sí. Entonces yo creo que eso no es problema. El problema es el contenido político. Allí es donde pudimos haber negociado mejor esa situación de una conferencia interamericana. La no presencia de estos países los ha golpeado por, obviamente, mostrarse solidario, como bien usted ubicaba, y lo sabemos todos. El caso Venezuela, Nicaragua, creo que están Cuba y... No, Cuba, y luego países como Honduras que no van a participar, que dijeron... Ahora, no creo que Venezuela tenga delegación... No. Porque Cuba también siempre, Venezuela... Cuba siempre ha tenido una delegación, una representación. Pero, por ejemplo, Venezuela, acuérdese que no es miembro de la OEA. Sí. Y Nicaragua ya dijo que va a renunciar pues a la OEA. Ahora, aquí hay una pregunta importante. O sea, si es que estos actores privados a los cuales ha convocado Estados Unidos para hacer esta inversión, ¿ven atractivo este mercado para poderlo, digamos, explotar? Uno. Dos, si al final el objetivo es detener y parar la migración hacia el norte, porque ese es el objetivo. Por supuesto, yo digo y sigo repitiendo, el tema de Estados Unidos es migratorio. No es tanto una generosidad de una gran contribución, porque le digo una cosa, Estados Unidos poco a poco está perdiendo la relevancia de un país desarrollado en su contribución para el subdesarrollo mundial. China lo está superando absolutamente. Entonces, cuando habíamos hablado también del tema salvadoreño, de a dónde están las inversiones, bueno, hablamos de turismo, un hotel Hyatt en Las Cascadas que cuesta 35 millones de dólares. Le mencioné la planta de Acajutla de 1,000 millones de dólares. Le repito cuánta infraestructura de carreteras hay en El Salvador en este momento y las proyectadas, muchos millones de dólares. Y además la participación de China
como un inversor importante que nos está haciendo una serie de concesiones de cooperación internacional, se tienen que tomar en cuenta dentro de la perspectiva de la economía interna de El Salvador. De manera que esa pretensión de noticia de que lo que tenemos que hacer es presentar la parte negativa de la economía es una posición libre, pero que no creo que el salvadoreño le va a dar mayor importancia. Corriendo en el tiempo, le voy a formular una pregunta que nos están haciendo nuestros televidentes y tiene que ver precisamente con el alto costo que representa el precio de algunos productos básicos. Y dice así: ¿qué recomendación como economista puede dar usted para poder de alguna manera contrarrestar estos precios y sabiendo de que la situación mundial va a seguir en crecimiento? Bueno, yo creo que esa es la pregunta que le tenemos que hacer a todo el mundo, al gobierno inclusive, al sector empresarial, porque todos somos partícipes de la misma calamidad. Entonces, evidentemente, yo creo que el gobierno ha tomado, creo que fueron 12 posiciones para compensar precisamente esas alzas. ¿Qué hizo con respecto a los combustibles? Yo creo que hizo una concesión para mantener los precios de combustibles abajo. Ese es un beneficio. Definitivamente también hubo otros beneficios que se están proyectando. Sí, 11 medidas arancelarias. De las 11 medidas arancelarias y todo lo demás. Ahora, claro, vamos a sufrir una situación. Vamos a tener menos importaciones. Porque las importaciones precisamente es el costo de ese tipo de productos, que son productos en general. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer también es mejorar el factor exportaciones, especialmente exportaciones tradicionales, en una serie de sectores que se van desarrollando. Uno son los bienes y servicios. Nosotros vamos a tener igual una cantidad de turismo importante que va a ser de donde vamos a tener una serie de ingresos. De manera que eso, con unas políticas adecuadas del gobierno, si conseguimos los 1.300 millones de dólares del Fondo Monetario en inversión directa, las recaudaciones importantes que tenemos, yo creo que todo esto va sumando. El tema, por ejemplo, de los bonos, no conviene en este momento emitir más bonos. ¿Por qué? Un bono es un documento al portador que se lo determina en tiempo y en una tasa de interés. Muchos de los bonos, por ejemplo, tienen una tasa de interés, si usted lo compra, de 7.5%. Entonces yo le digo, usted va a ganar 7.5% en un año, porque esos son de los de corto plazo. Y si hay una inflación superior a los 7.5%, dígame, ¿qué va a hacer usted? Usted tiene una inflación mayor que el interés que le va a pagar un bono. ¿Para qué va a tener un bono? ¿Para qué va a emitir bonos? Entonces es cauteloso decir que no vamos a emitir bonos volcán hasta que la situación económica se estabilice. Entonces, respondiendo a la pregunta del caballero o de la señora, hay medidas, las que ya se mencionaron, y tenemos que seguir medidas alimentarias, porque allí es donde la canasta básica va a ser la canasta básica ampliada. Porque allí es donde nos interesa. La canasta básica no está reflejando lo que nosotros decimos que es la canasta básica. La canasta básica son $700 extendida, en donde usted incluye el transporte, todos los otros gastos, pero no con base a los 366 del salario mínimo. Esa es demasiado pequeña. La necesidad nacional es mayor. Entonces nosotros necesitamos compensar la pérdida del poder adquisitivo de la población para adquirir alimentos. Una última pregunta que dice acá: ¿la crisis de los contenedores podría de alguna manera estar cerca o lejos de acuerdo a cómo se está examinando el panorama mundial con la ampliación de la guerra entre Rusia y Ucrania? Yo creo que los dos se juntan. El problema de los contenedores tiene que ver con la cadena de suministros. ¿Por qué en Estados Unidos subió el contenedor de Shanghái a Los Ángeles casi 5 veces del precio? ¿Sabe por qué? Porque como no hay demanda para los contenedores, porque la economía se paralizó totalmente en el 2020, entonces antes de que la cadena vuelva nuevamente a abastecer de acuerdo a una nueva demanda, los contenedores van a tener un más alto precio. Eso es indefectible. Pero ahora sumemos el efecto Ucrania.
el efecto Ucrania, lo que dicen muchos economistas es que es la tormenta perfecta. Entonces, no sabemos para dónde vamos. Lo único que le puedo decir es que la única manera que podemos paliar la situación es inteligentemente tener políticas nacionales en donde haya una convergencia completa de los intereses del sector empresarial y el sector del Estado, el gobierno como gobierno. Entonces, si nosotros... Esa unidad puede... Esa unidad, porque si nosotros seguimos en esa polarización perversa, no tiene ningún sentido la economía salvadoreña. Me deja clara muy bien, a manera de conclusión, esa salida, esa salvedad, digamos, para poder enfrentar el problema. Me siento muy satisfecho de haber conversado con usted, de haber hecho este análisis. Le agradezco muchísimo, el tiempo se nos fue. Será en otra oportunidad que tengamos la ocasión para poder abordar más y examinar el tema económico. Gracias. Bueno, sabe que estoy a la orden. Muchísimas gracias. Le agradezco, como siempre, la disponibilidad del tiempo. Cuando regresemos, vamos a hablar acerca de este proyecto de la ley de Crecer Juntos para la primera infancia, niñez y adolescencia. Vamos a conocer parte del anteproyecto que ya fue presentado a la Asamblea Legislativa y que se espera en un tiempo rápido aprobarse. Así es que vamos a hablar precisamente sobre este tema con la diputada del Partido Nuevas Ideas y vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Suezi Callejas, y también estará con nosotros la asesora jurídica del despacho de la primera dama, la licenciada Francesca de Apóstolo. Así es que vamos desde luego a la pausa y regresamos con más. Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos con nuestra programación y vamos a la segunda parte a hacer un análisis muy particular, muy específico sobre el anteproyecto de ley Crecer Juntos, que ya fue presentado a la Asamblea Legislativa y que tiene desde luego en proyección cambios muy importantes que buscan de alguna manera fortalecer la base de la infancia, de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Para hablar de este tema nos acompañan acá en nuestros estudios la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa y presidenta de la Comisión de la Familia, Niñez y Adolescencia, la diputada Suezi Callejas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Es un gusto estar acá con todos ustedes, pudiendo compartir el trabajo que estamos haciendo en la Asamblea Legislativa y sobre todo esta innovadora propuesta de ley que viene del despacho de la primera dama, la ley Crecer Juntos, que ya entró ayer a estudio de la comisión. Así que, por favor. Interesante, vamos a conocer detalles. Quiero darle la más cordial bienvenida también a la licenciada Francesca de Apóstolo. Ella es asesora jurídica del despacho de la primera dama de la República. Bienvenida, Francesca. Muchísimas gracias. Un saludo a toda la población salvadoreña. Muchísimas gracias por sintonizarnos. A ver, comencemos primero por comprender mejor lo proyectado dentro de este nuevo proyecto que busca de alguna manera consolidar aspectos que están rodeando otros aspectos que están inmersos dentro de la política de la primera infancia, niñez y adolescencia. ¿Sí? Yo creo que lo primero es, de una forma muy innovadora, el gobierno del presidente Bukele, a través del despacho de la primera dama Gabriela de Bukele, crean una política nacional de primera infancia, niñez y adolescencia que se llama Crecer Juntos. Esta política, obviamente, es la primera política nacional que viene a concentrar todo el trabajo que como país tuvimos que haber hecho desde hace muchísimos años en pro de la primera infancia, la niñez y la adolescencia de El Salvador. Lo primero es integrar el concepto de primera infancia, que son los niños, niñas, desde los 0 hasta los 8 años. Luego hay un marco de protección que está dentro de la LEPINA, que yo no soy, no estoy en pro de decir que todo estaba mal, pero sí creo que la LEPINA en el 2009, que se aprobó la ley, fue una ley innovadora para ese momento. Incluso El Salvador desde los 90s, mediados de los 90s, viene haciendo un cambio en la legislación en donde ya los niños no son objetos de los adultos, de sus padres, que los mueven de un lado al otro, sino que son sujetos de derecho. Con esa lógica nacional llega la LEPINA y en su momento la LEPINA fue muy innovadora. Como siempre, hay problemas en la aplicación de la ley y uno de esos grandes problemas desde la LEPINA fue el enfoque de... Se daba un enfoque muy innovador de la protección
del niño y del interés superior del niño, pero esto no cubría solamente todo lo demás que se tenía que regular a través del interés superior del niño, sino que al contrario había un interés adultocentrista en todas las demás leyes y enfoques. Por ejemplo, educación, salud, seguridad, el tema de la recreación siempre estaba enfocado hacia los adultos responsables y no hacia los niños. Ok, interesante. Francesca, esto de alguna manera lleva a tomar como punto de referencia la ley Lepina. ¿Cambia por completo? ¿Se van a sacar o este es un nuevo instrumento jurídico? Este es un nuevo instrumento jurídico, Ernesto. Sin embargo, no podemos olvidar que todo parte de la Convención de los Derechos del Niño. Tanto la Lepina en 2009 surgió a partir de la Convención de los Derechos del Niño, que fue ratificada por El Salvador en el año 90, en 1990, es decir, surgió 20 años después, pero la Lepina, surge de eso. Ahí, en la Convención de los Derechos del Niño, están los principios rectores. Está la obligación de todos los países ratificantes de cambiar la visión, como decías la diputada, de cambiar la visión adultocentrista que se tenía, de pasar de una doctrina tutelar, que se llamaba antes, hacia pues principios que consideran a la niñez y a la adolescencia no como el futuro, sino realmente como el presente, y promueve que todos los estados actúen en función de los niños y de las niñas, no viéndolos como objetos o como personas que todavía no pueden emitir una opinión, por ejemplo, porque pues son niños, entonces hay que tomarlo como con cierta distancia la opinión que ellos van a emitir, etcétera. Entonces, todo este cambio de visión surge a nivel internacional desde 1990. Y entonces, tanto la Lepina como este nuevo marco jurídico, la ley Crecer Juntos, se basan en eso. Entonces, en ningún momento habrá un vacío, por así decirlo. Es una redefinición prácticamente de la primera infancia. Si lo queremos ver. Bueno, es que es una definición de la primera infancia. Eso es algo, eso sí es novedoso en esta ley, que, con relación a la Lepina, y es que se define qué es la primera infancia. Antes era la niñez y la adolescencia sin hacer un énfasis en primera infancia, y este es un avance muy reciente internacionalmente. No fue desde hace 30 años que se entendía la importancia de los primeros 1000 días, sino que es algo un poco más reciente. Entonces es una de las innovaciones que se hacen en esta ley en base a el soporte científico, a estudios que se han hecho y que ahora pues nos han hecho entender la importancia de estos 1000 días, y por eso lo separamos con un enfoque particular de la niñez, porque se requieren atenciones especiales y específicas en esos 1000 días. En el tema de primera infancia, va a permitir priorizar políticas, proyectos y programas dirigidos a niños de 0 a 8 años, según entiendo un poco el documento. Así es, de hecho se crea el Instituto Crecer Juntos, que es la nueva institución que va a aglutinar todas las acciones que vienen de la política Crecer Juntos, precisamente como bien lo decía la licenciada Francesca, que vienen a dar esa relevancia de estos primeros 1000 días. Una cosa también bien importante es que la ley en general ha tenido un enfoque de que la familia es el responsable del niño, niña o adolescente, por supuesto, pero el Estado tiene una responsabilidad de generar las condiciones para que las familias puedan brindarle educación, salud, recreación, juego, cultura, arte, deporte a las niñas, niños y adolescentes. No solamente el Estado no se puede retroceder en sus obligaciones, sino que al contrario, entonces tiene que brindar las posibilidades. Ya una familia, por ejemplo, incluso uno de los grandes enfoques innovadores de esta ley tiene que ver con cuando un niño, niña o adolescente ha sufrido violencia. Regularmente, como está planteada la ley en este momento, básicamente el niño tiene que probar que esa violencia ha sido ejercida por un adulto y que ella lo ha sufrido. Se le interroga una vez cuando entra la emergencia. La primera vez, luego otra vez en los juzgados, luego otra vez en fiscalía, luego otra vez. Ahora se está dejando que una sola vez
se saca ese interrogatorio y ese mismo documento va a servir para todo el proceso. ¿Por qué? Porque cada vez que te preguntan si has sufrido un hecho violento, tú revivís una y otra vez, y el Estado mismo, por todo el proceso que hay que seguir, sea administrativo o sea judicial, te revictimiza. Y estamos hablando de niños, de niñas. Entonces, una de las grandes innovaciones es: ¿por qué vas a sacar al niño evitar del la seno familiar? revictimización, ¿no? En este caso, que creo que eso es lo que busca, ¿no? ¿Y por qué vas a sacar al niño o niña del seno familiar si él o ella es la víctima? Sacás al agresor. Entonces, esto también forma parte de un marco legal que viene a robustecerse y que viene a poner en el centro a las niñas, niños y adolescentes. Ok, Francisca, esto busca proteger y garantizar los derechos, ¿eh? Así es, así es. Esta ley recoge cada uno de los derechos a los cuales deben de ser reconocidos a los niños, de las niñas y a los adolescentes. Y se hace el énfasis de algunos derechos que, si bien estaban reconocidos de manera general en la Convención de los Derechos del Niño, se adaptan a la realidad de hoy en día, y eso es muy importante, porque hace 30 años los niños no vivían en la misma realidad que vivimos ahora. A ese elemento quería referirme. No pierde, digamos, toda esta intención de esta ley Crecer Juntos, no pierde el compromiso que se adquiere a partir de esos acuerdos. Para nada. Se refuerzan. De hecho, se refuerzan porque a partir de la Convención de los Derechos del Niño se genera un comité de los derechos del niño que, si bien la convención se redacta en un momento hace 30 años. La Lepina quedó un poco desfasada, algo así entendí de lo que decía. O se adapta a un nuevo... Exacto, pero a raíz de esta convención surge un comité. En todas las convenciones a nivel internacional surgen comités, que es un grupo de expertos internacionales y que van a evaluar el cumplimiento por parte de todos los estados ratificantes de cada una de las convenciones, en este caso la Convención de los Derechos del Niño. Y entonces eso es lo que le da continuidad, por así decirlo, a la convención en el día a día, este Comité de los Derechos del Niño. Y para hacer esta ley, nosotros retomamos no solo los principios generales que ya estaban establecidos hace 30 años en la convención, sino todas las observaciones que se le han venido haciendo reiteradamente al país por este comité, al haber este comité analizado cómo el país estaba aplicando la convención. Y tenemos muchísimas observaciones y recomendaciones, que lo grave, Ernesto, es no las recomendaciones per se, porque a todos los países le hacen recomendaciones, sino que nuestras recomendaciones han sido reiteradas, es decir, han hecho copia-pega realmente, pero porque no ha habido avance en los últimos 20 años, según el comité, y lo podemos ver, como mencionaba, porque es que repiten cada 3 años las mismas observaciones. A la hora de hacer una evaluación tomando como punto de referencia indicadores o, digamos, estadísticas, ¿hemos avanzado o estamos letargados, pese a que en su momento la ley Lepina tenía sus, como ustedes mismos dicen, tiene sus cosas buenas, pero habría que actualizarla? Hablamos de esto cuando regresemos, porque me están pidiendo una pausa comercial. Voy a hacer una pausa, 7:35. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en el análisis del anteproyecto de ley Crecer Juntos, el cual define una serie de, digamos, de proyecciones y cambios con relación a otros elementos importantes que se tienen ya estructurados sobre la base legal de la política de atención. Este nuevo proyecto, este anteproyecto de ley contempla varios aspectos que quiero mostrárselos en pantalla, así de manera en resumen: inversión en la primera infancia, inclusión de la primera infancia, garantía de derechos del niño y adolescente, derecho a número único de identidad, que ya vamos a hablar de esos aspectos, medidas para la no revictimización, que ya lo comentábamos, y la redacción del anteproyecto Crecer Juntos, que entiendo va a llevar 15, esperan lograr esto, el estudio en unos tiempo corto, ¿no? 10, 15 días. Más o menos, tenemos como una semana y media, pero también yo creo que los que se han asustado un poquito con esta agenda,
Las comisiones, ha despertado muchas inquietudes, sí, pero muchos temores, las comisiones regularmente se reúnen una vez por semana. Una reunión promedio de una comisión andará por 1 hora, 2 horas, en donde se ven los temas como domésticos, ¿verdad? Bien regulares. Nosotros acá nos hemos planificado trabajar desde el día de ayer, por ejemplo, doble jornada, o sea, todo el día, que puede exceder las 8 o 10 horas diarias. Sin embargo, ayer estuvimos, por ejemplo, 10 horas en la asamblea, dándole lectura, introduciendo el expediente, etcétera, etcétera, haciendo como todo lo formal. Entonces, ahora, por ejemplo, hay un taller porque la ley Crecer Juntos tiene obviamente temas transversales y nos vamos a reunir con diputados de la Comisión de Salud, de Educación y Cultura, de Hacienda y de Trabajo, porque son temas que van transversales en la ley. ¿Por qué? Necesitamos explicarles a ellos también cuáles son los temas en los que sus comisiones se cruzan. Obviamente involucra otros sectores. ¿Esto va a llevar a consultas también con otros sectores? Claro que sí, de estos sectores que en algún momento no tienen dudas, decía. Claro, aquí hay 2 puntos. Uno, la ley Crecer Juntos se ha trabajado desde hace más de 1 año de parte del despacho de la primera dama. Francesca ha estado dirigiendo este proceso. Se ha consultado con, además hay consultores tanto nacionales como internacionales que tienen que ver con el tema jurídico, de técnica legislativa y también obviamente con los conceptos un poco más grandes sobre niñez, adolescencia, primera infancia, etcétera. Entonces, estas consultas se han hecho con todos los sectores de la población, incluidas niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una ley en donde el enfoque cambia y son sujetos de derecho, su opinión cuenta. Entonces, obviamente, a la hora de construir una ley que tiene que ver con primera infancia, niñez y adolescencia, les vas a preguntar a ellos qué piensan sobre la ley. Entonces, obviamente, ya la aplicabilidad de la ley le corresponde completamente al Estado, pero también estamos inmersos en eso. Entonces, organismos internacionales, ONGs, sociedad civil representada en las niñas y los niños, no organizada, por supuesto, parte del Ministerio Público también, de los ministerios y direcciones del mismo gobierno ejecutivo. Nosotros hemos tenido la vista del documento, o sea, yo específicamente he estado trabajando con Francesca cuando hemos estado haciendo esto para revisar si todo iba como en una misma línea, ¿no? Como comisión. Entonces, obviamente es una ley que ya fue consultada para la creación. Lleva ese componente y va a tener también ese insumo. Así es. Digo esto por el hecho de, en su momento, el reclamo o la incertidumbre que ha generado en algunos sectores sobre la base del desaparecimiento de ciertas instituciones que han estado, desde luego, abrigadas precisamente por la ley Lepine. Sí, sobre ese tema, bueno, reiterar lo que mencionaba la diputada. Ha sido un trabajo arduo de más de 1 año y medio y, como mencionaba, hemos retomado no solo lo estático, que es la convención que se generó hace 30 años, sino todas las opiniones que se van actualizando conforme a la realidad en cada momento de los diferentes países. Y también, además de estudiar eso, se estudió para hacer un primer borrador, que luego pasó todo un proceso de consulta. Se estudiaron también diagnósticos que habían sido solicitados antes de 2019 por parte de los organismos internacionales como UNICEF. Tiene un diagnóstico muy interesante sobre la real aplicación de la lepina y todos esos diagnósticos se tomaron en cuenta. Posteriormente se elaboró entonces, en base a eso, un primer borrador y fue ese primer borrador que se consultó. Como mencionaba la diputada, realmente fue muy gratificante y fue un gran ejercicio el trabajo que se hizo con las niñas y los niños y los adolescentes, porque además de pedirles su opinión, fue realmente tomada en cuenta y en estos grupos tratamos de representar a diferentes niños, niñas y adolescentes, es decir, incluimos en estos grupos de niños, niños obviamente de todas las zonas del país y además incluimos a niños, por ejemplo, con discapacidad, incluimos a adolescentes que se encuentran cumpliendo una medida socioeducativa en un centro de integración, incluimos adolescentes madres. Entonces tratamos de representar toda la variedad de niños y niñas a nivel nacional y en ese sentido pues todo eso fue tomado en la ley y los organismos internacionales han
han dado sus opiniones en cada uno de los pasos. Ahora están revisando esa propuesta que se presentó a la Asamblea, lo cual me parece muy oportuno realmente. Como lo mencionabas, las opiniones que hasta ahora han salido son opiniones... Bueno, son opiniones más políticas, porque en la Asamblea Sí. Legislativa decían unos diputados de la oposición, de Arena, decían, bueno, hubiese sido también importante establecer reformas a la ley Lepina, decía, que ya era un marco jurídico preestablecido. De hecho, nosotros lo estudiamos en su momento, sí, porque la primera intención era reformar la Lepina para crear un marco que atendiera crecer juntos y le diera la robustez que se necesita. Sin embargo, en los procesos de consulta y desde que salió el primer borrador, tanto el despacho de la primera dama como nosotros nos dimos cuenta que la Lepina iba a cambiar en más de un 76% de todo el cuerpo normativo. Entonces es una nueva ley. Básicamente te quedabas con los principios ¿Para qué hacer un parche y no...? Exactamente. Es que básicamente es como que agarres una llanta y en lugar de ponerle un parche que es un 5% de la llanta, sea el 80% de la llanta, cambiarla. Sí, no tiene sentido. A ver, Francesca, cuénteme un poco derecho a número único de identidad. Esto de alguna manera también ha despertado mucha inquietud. Sí, realmente esto es algo que en muchos otros países desarrollados pues se ha retomado ya, es una realidad y genera una gran seguridad para muchas cosas. En un primer momento es más fácil tomar las decisiones como Estado, podemos tener una mejor idea de cuál es la situación real de toda la población. Una de las observaciones del comité, por ejemplo, es que en el país no hay datos reales. Entonces, el hecho de tener... el censo que elaboramos, ¿desde cuándo lo tenemos? 2007, 2009. No tenemos con certeza cuánto hemos crecido o decrecido. Bueno, no creo que hayamos decrecido poblacionalmente, pero... Entonces, tenemos un primer informe, o sea, un primer avance, por así decirlo, sin el número único de identidad, que todavía no se ha implementado, que que se realizó gracias a una gira que hicimos por parte del despacho de la primera dama y el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia en los 262 municipios y logramos trabajar con cada uno de los alcaldes para que nos generara un estado de situación de la niñez y adolescencia por municipio. Esa información la tenemos desde el año pasado, lo hicimos justo después de la pandemia, esa gira, y ya tenemos algunos datos que antes no se tenían. Bueno, muchos datos que antes no se tenían. Tenemos mapeado el país en ese sentido. Pero este número único de identidad va a permitir muchas cosas y una de ellas es pues la toma de decisiones oportunas gracias a ese mapeo y también se da el derecho a la identidad, que es algo ya individual, por así decirlo, que tiene muchísima importancia desde un punto de vista psicológico, de pertenencia de cada niño, niña y adolescente, y eso tiene un gran impacto en el desarrollo integral de cualquier niño. El derecho a la identidad es la ventana para todos los otros derechos. Si tú no tenés existencia, si no tenés una partida de nacimiento, no existís jurídicamente. Entonces, y lamentablemente en este país, en un dato del Banco Interamericano de Desarrollo, que eso es de 2009, pero es el último dato que tenemos, porque tenemos ese problema, pues dijo que habían el 11% de las niñas y de los niños no tenían una partida de nacimiento. Eso es gravísimo, porque entonces no pueden acceder a otros muchos derechos todos estos niños. Eso lo vamos a erradicar básicamente con dos acciones paralelas, tanto el número de identidad que se va a dar desde el momento del nacimiento y también pues con todas las acciones que estamos haciendo de ferias de identidad para ir cerrando esa brecha. ¿Cuánto hemos avanzado estadísticamente tomando como parámetros? Decía al inicio que me fui al corte, no quiero irme ahora y dejar eso planteado. ¿Cuánto hemos avanzado en indicadores y parámetros o estadísticas de que sí verdaderamente el país tiene, digamos, niveles aceptables para poder darle a la primera infancia, a la niñez y a la adolescencia marcar sus derechos como tal? Bueno, el Comité de los Derechos del Niño sí hace algunos reconocimientos también en sus observaciones y recomendaciones, también reconoce los avances del país en ciertas áreas y en su momento sí mencionó que tanto la Lepina
y posteriormente en su siguiente informe la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, que caduca ahora en 2023, fueron avances, por así decirlo, pero luego al mismo tiempo nos hacían la recomendación de aplicar bien dicha ley y dicha política pública, porque sí decía que no la habíamos aplicado bien. La nueva propuesta de ley contempla la creación del Instituto Crecer Juntos. ¿Sí? Así es. Hablamos de esto cuando regresemos, porque entiendo que desaparece el CONNA pero estas instituciones. Hablamos de esto y lo ampliamos, ¿les parece? Interesante, 7:49, vamos a la pausa y volvemos con más. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar, correr en el tiempo con estos minutos para poder todavía concretizar más en esta primera, digamos, intervención para conocer los alcances que tendrá este anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa, que busca hacer un cambio completo, estructural, de cómo es la política de atención, incluyendo ahora el tema de la primera infancia, que creo que ese es el elemento también novedoso en esto. A ver, decía de que la propuesta contempla la creación del Instituto Crecer Juntos. ¿Qué va a pasar con las instituciones que ya han estado adscritas y gobernadas precisamente por la ley LEPIN? Es importante mencionar porque ambas instituciones, que eran el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y el ISNA, el CONNA y el ISNA, se van a fusionar realmente. Entonces, las funciones de ambas instituciones se mantienen. Se mantienen y se refuerzan. Entonces, lo que va a suceder es que ambas instituciones, sus equipos, sus operadores van a trabajar de manera coordinada, cosa que no sucedía antes. Venimos en un ejercicio en los últimos 2 años sobre esto, para hacer que las ambas instituciones trabajen de la mano, pero no era una realidad antes de 2019. Y esa es una también de las observaciones del Comité de los Derechos del Niño. Nos solicitaban que aclaráramos las funciones porque veían duplicidad en estas 2 instituciones. Ya no se diga con los juzgados especializados de niñez y adolescencia en el órgano judicial, o entre los juzgados especializados y los juzgados de familia. Y así podría dar yo muchos ejemplos de ciertas competencias institucionales que no estaban no estaban delimitadas en la ley. Entonces, eso generó mucha duplicidad y muchas trabas en los procesos que al final perjudicaban a los usuarios, que son los niños, niñas y adolescentes. La estabilidad laboral de estas personas está... No hay ningún problema ahí. No Eso es un elemento importante porque de hecho... No se van a suprimir plazas, no va a haber ningún despido en razón de esta fusión. De hecho, creo que hasta la experiencia que pueden tener en esto, el personal es muy bueno. Sí. O sea, son especialistas. Ayer nosotros veíamos un tema importante. Está bien hacer la crítica, está bien no estar de acuerdo. Mi consejo en general como persona y como funcionaria es lean la ley para que vean y hagan una crítica informada y no sea solamente un montón de fantasmas de lo que cada persona que critica se imagina que va a suceder. Esta es una de ellas. Se crea un solo Consejo Nacional que vaya a trabajar por la primera infancia, la niñez y la adolescencia, pero se dice claramente en el texto de la ley, de hecho, que todo el personal va a fusionarse y va a pasar, como va a pasar todo el presupuesto, todas las instalaciones, o sea, todo el patrimonio se va a convertir en uno mismo. ¿Qué va a haber? Una reorganización, porque muy probablemente en ambas instituciones, como sucede, como no hay una claridad en las competencias, estaba puesto como uno era el ente rector y otro era el ente coordinador. Luego, entre rectoría y coordinación, habían un montón de problemas. Sin embargo, reconocemos que ambas instituciones tienen funcionarios y empleados que tienen muchísima experiencia en el tema de primera infancia, niñez y adolescencia, y también mucha disposición a innovarse y hacer una mejor institución para ellos y para su trabajo. Y también ellos mismos, como una autocrítica siempre ha sucedido, que entre ellos decían, es que miren, eso le toca al CONNA, no, eso le toca al ISNA, no, eso le toca al CONNA, no, eso le toca al ISNA. Entonces al final no sabías de quién era la responsabilidad. Y creo que muchas veces ha sucedido, una institución la creó Arena, otra institución la creó el FMLN. Entonces, luego no, ¿por qué no crear una sola institución? Porque ha habido
una necesidad de ir creando instituciones. Si no te servían o no te caían bien, creabas una nueva institución. No, ahora vamos a trabajar todos porque tenemos un mismo objetivo. Implica, en términos de presupuesto, implica más inversión en la redefinición de estos aspectos de protección, de garantía. Por supuesto. Y de crear una política, sin duda alguna, mucho más amplia para dar una cobertura sobre esto. Sí, realmente esto, como mencionaba, se trabajó con todo el Ejecutivo, porque queremos que la priorización de la primera infancia, niñez y adolescencia sea transversal en el Estado. Y es importante que más allá, Ernesto, de solo el gobierno, que es una realidad, también es la familia, la sociedad y el Estado. Decías que el sector privado también juega un rol importante. Sí, ¿En qué sentido? Muy importante. En el sentido, bueno, en muchos sentidos, pero principalmente en esta normativa, y creo que la población está muy ansiosa de conocer esos datos también, es que se incluye todo el desarrollo del artículo 42, inciso segundo de la Constitución, que da a los trabajadores el derecho de tener un lugar donde puedan dejar a sus hijos mientras que ellos van a trabajar. Eso es lo que dice el artículo de la Constitución, y por una sentencia de inconstitucionalidad que la sala anterior emitió, diciendo que la Asamblea había cometido por omisión una inconstitucionalidad por no haber desarrollado ese artículo, no haberle dado una ley, generaron, la Asamblea anterior, la ley Salas Cunas. Entonces, esta ley era realmente problemática, porque si bien la empresa privada quería cumplir, ellos querían cumplir, pero esta ley tenía solo una mirada meramente laboral. Y a pesar de que iban a haber niños en estos centros, era la razón de ser de los centros, no mencionaban a los niños en los 15 artículos de la ley. No tenía una visión integral, se olvidaban que eran niños los que iban a ver ahí. Entonces nosotros, como gobierno, que estamos priorizando la primera infancia, la niñez y la adolescencia, no podíamos permitir, primero, que hubiese tal inseguridad jurídica, y sobre todo perjudicar a todos los niños y niñas que estarían ahí. Y al final a los trabajadores, porque tú como papá o mamá no vas a estar tranquila si te dicen que vas a dejar a tu hijo en un lugar que a saber qué va a pasar. Entonces, esta incorporación de todo ese contenido en esta ley robustece y aclara. También se hizo este mismo proceso de consulta con la empresa privada. Ellos nos manifestaron todas las inseguridades que tenían, todas las preocupaciones, temas de horarios, cuál iba a ser el horario, qué pasa si un trabajador tenía que ir a trabajar en la noche, iba a poder llevar al niño, cosas así, muy prácticas, y las fuimos solucionando todas. Francesca y Sueci, creo que ha sido la primera intervención que hemos tenido para conocer un poco en aproximación este anteproyecto. Sin duda alguna vamos a tener más tiempo por delante para seguirlo examinando puntualmente. Yo quiero agradecerles que nos hayan permitido conocerlo de primera mano, y sobre todo porque el día de ayer comenzó ya el estudio, ¿no? En la comisión lo decía, y vamos a estar a la expectativa del curso que sigan esto. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación, quedamos a la orden, y por supuesto siempre pueden seguir preguntando en redes sociales, incluso manténganse pendientes de la realización de las comisiones, ahí vamos a dar más detalles del estudio, así que gracias. Gracias, Francesca. Muchísimas gracias, Ernesto, un gusto. Gracias. Nos vamos entonces despidiendo. Arriba mi gente viene, llega como siempre con esa batería de energía para que usted pase una feliz mañana. Nos vamos despidiendo, gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.